Harry Potter y la Piedra Filosofal es una película ambientada en la cultura de Londres del siglo XX y XXI, y en un mundo mágico fantástico en el que niños y niñas, todos ellos magos y magas, brujos y brujas, van a iniciar sus estudios en la escuela Hogwarts de magia y hechicería. Hay un conjunto de personajes principales que sigue la trama en sus aventuras a lo largo de la película, así como la intervención de algunos personajes relevantes y otros más secundarios. La película toma el nombre de su personaje principal, Harry Potter, un niño huérfano acogido por sus tíos, los cuales lo maltratan y desprecian sin ningún tipo de cariño frente a las atenciones excesivas que se lleva su hijo, el primo de Harry Potter. Harry es llamado a ingresar al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Tras algo de reticencia de sus tíos, al final llega un mensajero de la escuela que logra dar con el chico y se lo lleva el día de su cumpleaños para iniciar sus estudios de magia en Hogwarts. En el trayecto de ida al colegio, el chico se percata de que todo el mundo le conoce y de que una peculiar cicatriz que tiene y la muerte de sus padres están relacionadas entre sí con la magia y con cierto mago tenebroso caído hacía tiempo, del cual todo el mundo teme hablar, responsable de la muerte de sus padres y de su cicatriz. Durante la llegada a la escuela, Harry conoce a sus próximos compañeros de aventuras, Hermione Granger y Ronald Weasley, Ron para los amigos. Durante la trama, Harry conocerá la estructura de la escuela, que divide a sus alumnos en 4 casas distintas, los innumerables pasillos secretos, los cuadros parlantes, las escaleras cambiantes y una trama sobre su pasado que vuelve a su presente para atormentarle, a lo cual deberá hacer frente. La familia Dursley. Esta familia está compuesta por Vernon Dursley, Petunia Dursley y su hijo Dudley Dursley. Vernon pertenecía a una familia media alta y asistió a la Smelting Academy, una prestigiosa escuela secundaria. Su educación en la escuela y entorno cercano formaron en él una conducta llena de soberbia. Vernon Dursley. Vernon es un nombre de varón de origen normando francés medieval, derivado de un nombre de lugar ubicado en el norte de Francia, Normandía, entidad histórica, geográfica y cultural en el noroeste de Francia, llamada Vernon-en-Eure, que es un departamento en el norte de Francia de la región de Normandía. El lugar prestó su nombre a una familia prominente, de nombre Norman, que participó en la conquista normanda de Inglaterra en 1066, y así es como este apellido francés terminó en Inglaterra. Así, el nombre Vernon toma de Francia su nombre de una antigua palabra del galo, ver, seguida del sufijo n. Así tenemos Vern, que significa árbol de aliso, derivado de la raíz céltica huerno, haciendo alusión al lugar de alisos, la familia de Abedul. Así, el nombre Vernon puede significar verdegal, que en la simbología inconsciente colectiva puede entenderse como el lugar de vida o de opulencia. Dursley es una ciudad en Gloucestershire, Inglaterra, a unos 160 kilómetros de Londres. El nombre de esta ciudad influenció a la escritora J.K. Rowling a nombrar a los parientes de Harry Potter, los Dursley. Este nombre interesante es de origen inglés y se ubica en un lugar llamado así en Gloucestershire, que se registró por primera vez en el libro de Domesday de 1086 como Dursleyte, en Pipe Rolls de Gloucestershire en 1195 como Dursley y en los Fees de 1220 como Durslake. La derivación es de un nombre personal derivado de la unión en inglés antiguo Dorset con la palabra lia, significando una arboleda. Durante la Edad Media, cuando se hizo cada vez más común que las personas emigraran de sus hogares nativos para buscar trabajo en otros lugares, a menudo adoptaban el nombre del pueblo como medio de identificación, lo que resultó en una amplia dispersión del nombre. Entonces, las características del nombre de Vernon Dursley pueden estar definiendo lo que vendrá a ser el desarrollo de su identidad y de su personalidad marcada, puesto que este nombre puede entenderse como
Gran opulencia. Vernon tiene un tipo de personalidad rigurosa, focalizada en los excesos para con el acrecentamiento de su propia autopercepción, y muy limitante ante cualquier cosa que pueda poner en peligro su situación acomodada. Su conciencia, es decir, su percepción sobre el mundo y la manera de entender y de gestionar su mundo interior y las circunstancias que le acontecen en su entorno, es totalmente emocional. Así, él filtra todo lo que le ocurre a través de un procesamiento focalizado en las emociones y derivado en las mismas. Por ello, es tremendamente impulsivo, pues, siendo emocional y al no haber realizado nunca ningún trabajo de autorregulación emocional, lo cual implicaría variar su percepción de la realidad de un procesamiento focalizado en las emociones a uno focalizado en el análisis intelectual, cualquier cosa que le ocurre o la siente con mucha agradabilidad o la siente con mucha irascibilidad. Y en consecuencia, en ambos casos, su respuesta a esas circunstancias es siempre muy efusiva. Este tipo de personalidad se define en psicología como el narcisista. El narcisismo es el amor que se dirige un sujeto a sí mismo. Toma su nombre del mito griego de Narciso, que se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua y se ahogó al intentar besarla. El trastorno narcisista de la personalidad es en el que el paciente la sobreestima de sus habilidades y tiene una necesidad excesiva de admiración y afirmación sobre su persona. En su uso coloquial designa un enamoramiento de sí mismo o vanidad basado en la imagen propia o de su desarrollo del ego. La psicología humanista considera que el narcisismo patológico coincide con una autoestima baja o errónea. La crianza que le daban Vernon y Petunia a su hijo y a su sobrino venía influenciada por los patrones conductuales derivados de sus patologías, que desarrolló cada uno durante su infancia y su adolescencia, que más allá de ser tratadas, fueron acrecentadas. Entre Vernon y Petunia se generó una transferencia de factores idealizados que escenificaban un modelo de vida elitista y repudiaban todo aquello que fuera un factor extraño para ese modelo: un pobre, la magia, un huérfano, etc. A su vez, todas las faltas de atención de Petunia durante su infancia y el exceso de atención elitista de Vernon se definen en la transferencia positiva de Vernon hacia su hijo Dudley, tal y como él fue criado, ya que Vernon está conforme con todo el desarrollo conductual y la estructura del entorno acomodado en el que ha vivido toda su vida, lo cual no hace más que dar fuerza y estabilidad para su conducta. Asimismo, todos esos factores de estabilidad le generan una completa aversión hacia cualquier factor externo a esa comodidad. Su cerebro reptiliano se activa como mecanismo de supervivencia. Sus emociones a través del cerebro límbico se alteran por los patrones de memoria en los que desarrolló la asociación positiva de todo su factor relacionado con su comodidad. Así, su cerebro reptiliano lo pone en alerta y en posición de defensa y de lucha frente a cualquier factor extraño, al cual ve como a un enemigo. Fue muy duro para Vernon, en su mundo interior, tener que afrontar con la crianza de Harry, pues su presencia, huérfano, mago e hijo de individuos que provocaban gran aversión a su mujer, desestabilizaba constantemente su estatus de comodidad, por lo que su cerebro reptiliano estaba casi constantemente activado, siempre en alerta, y no podía relajarse en la normalidad de su día a día, desde que Harry llegó a sus vidas. La llegada de Harry Potter desestabilizó por completo la vida de Vernon, en la que hasta ese momento siempre lo tuvo todo y no tuvo ningún problema para obtenerlo. Así, toda esa frustración, desestabilidad y alerta que sentía como necesidad de fuga para la supervivencia de su identidad, su individualidad y su estatus social, todo lo que formaba parte de las posibilidades acomodadas en las que se había desarrollado a lo largo de toda su vida, eran transferidos constantemente a la individualidad de Harry Potter, el factor extraño que ponía patas arriba toda su existencia, toda su concepción de la realidad, haciéndole rozar la locura y alcanzando la completa desestabilidad mental y emocional, peligrando más aún así su acomodada vida social y personal.